Las 70 semanas de Daniel. ¿Hay una pausa profética? ¿O será que ya se cumplieron con el martirio de Esteban? Dios te bendiga muchísimo, soy tu servidor, Enzo Soria, y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tema. Bueno, siempre, antes que nada, cuando arranco los videos, quisiera pedir de antemano disculpas si por si acaso se siente algún ruido externo al video, ya sea ladridos de perros o cualquier otro ruido. Te pido mil disculpas a ti que estás viendo este video si llega a suceder eso. Y bueno, sin más, vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, existen distintas teorías respecto a las 70 semanas de Daniel. Algunos dicen que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron con el martirio de Esteban, aproximadamente unos 3 años y medio después de la crucifixión de Jesús, y otros enseñan que hay una pausa profética mediante la cual se han cumplido 69 semanas, pero todavía falta una semana que está por cumplirse. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia exactamente? Bueno, es importante entender que Daniel estaba cautivo en Babilonia y que Dios permitía la cautividad de Israel cuando Israel se entregaba a la idolatría, o sea, cuando Israel se iba detrás de otros dioses y abandonaba al Dios verdadero. Dios permitía que vinieran otras naciones y se llevaran cautivos a los judíos. Y Daniel estaba justamente cautivo en Babilonia, y había una profecía del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 10, que dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y justamente esta profecía la conocía Daniel, y justamente Daniel se pone a clamar, justamente porque sabe que esta profecía está por cumplirse, que están por pasar los 70 años, y se pone a clamar, a confesar su pecado y el pecado del pueblo de Israel, y justamente se le manifiesta un ángel dándole la respuesta de Dios. Y vamos al capítulo 9 del libro del profeta Daniel, versículo 20, que dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora vamos a entrar en el versículo 24, que es donde justamente el ángel le va a explicar la visión. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, es importante entender que acá, cuando la Biblia está hablando de estas 70 semanas, no son semanas de días, sino que son semanas de años. 70 semanas son 490 días. En otras palabras, estas 70 semanas están haciendo referencia a 490 años. Es importante entender esto a la hora de analizar las 70 semanas. Y acá dice que desde la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesucristo, habrán 7 semanas y 62 semanas, o sea, un total de 69 semanas. En otras palabras, 483 años. Y luego nos dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas no por sí, porque no fue por su causa que murió, sino que fue por la nuestra. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y bueno, y acá es donde está la clave para entender las 70 semanas.
Muchos dicen que las 70 semanas se cumplen con el martirio de Esteban, que el martirio de Esteban fue aproximadamente unos 3 años y medio después del sacrificio y resurrección de Jesús. Y muchos entienden que ahí se termina la semana 70 de Daniel. Yo no me voy a meter en cálculos exactos para decir que Jesucristo murió en tal año exacto y que el martirio de Esteban fue exactamente en este año, porque considero que el año exacto no lo podemos saber, quizás sí el aproximado, pero exacto considero que no, que no hay forma de saberlo con exactitud, pero sí hay una cosa que podemos tomar en cuenta, y es que acá dice que después de las 62 semanas, y si le agregamos las 7 semanas anteriores serían las 69 semanas, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Y cuál es esa ciudad y ese santuario? Pues la ciudad es justamente la ciudad de Jerusalén, y el santuario es justamente el pueblo, el templo judío. Ahora, si nosotros vamos a la historia, y es importante también acudir a la historia porque la Biblia confirma lo que la historia dice, vamos a ver que en el año 70 después de Cristo, un grupo de judíos llamados los celotes se rebelaron contra el Imperio Romano, y porque justamente no querían seguir pagando impuestos al emperador romano, y entonces el emperador Tito manda a sus tropas y sucedió una matanza tremenda en el pueblo judío, donde la ciudad fue quemada, el templo fue completamente destruido y muchos judíos fueron expatriados de su tierra y dispersados por el resto de las naciones, y no fue hasta el siglo pasado, el 14 de mayo del 1948, que Israel se restauró como nación. Entonces, esta profecía de que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario se cumplen aproximadamente 40 años después del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces es importante entender que las 70 semanas no pudieron terminar con el martirio de Esteban. Y acá la misma Biblia nos habla de una pausa profética. De hecho, la Biblia nos habla de que las semanas se iban a dividir en 3 fases. Desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, luego vendrá el pueblo de este príncipe, que justamente ese pueblo del príncipe es el Imperio Romano, que destruyó la ciudad de Jerusalén y que quemó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo judío, y que eso fue 40 años, como decía, después del sacrificio de Cristo. Entonces ahí la Biblia nos habla de una pausa profética, de que las semanas no iban a ser recorridas. Y luego en el versículo 27 dice, y por otra semana, acá ya empieza a entrar en la semana 70. Y fijémonos cómo dice, cómo habla en el versículo 26 de lo que iba a acontecer en el año 70 después de Cristo, pero esto no lo involucra como parte de la semana 70, porque después del versículo 26 arranca el 27 diciendo y por otra semana. Entonces recién acaba de arrancar la semana 70. En el versículo 27 dice, confirmará el pacto con muchos, que es el pacto que el anticristo probablemente va a confirmar o a reconfirmar, que muy probablemente todo indica que sea el pacto entre judíos y árabes para que pueda haber la paz y se pueda construir el tercer templo judío, ya que los judíos en la actualidad no tienen templo, ya que desde el año 70 fue destruido y hasta ahora no se ha podido levantar, ya que donde tendría que ir el templo judío está lo que se llama el Domo de la Roca, que es justamente un templo musulmán. En otras palabras, para que los judíos puedan construir su tercer templo, primero tendría que ser derribado ese templo musulmán, y si los judíos llegasen a tocar ese templo, ahora en este momento se armaría una guerra completamente devastadora, y por eso es que se tiene que firmar un tratado antes, para que eso pueda suceder. Ahora dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda,
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este desolador es el anticristo, cuando el anticristo a la mitad de la semana profane el templo de Dios, autoproclamándose a sí mismo como Dios, pidiendo que lo idolatren, y que los judíos en un principio van a creer que el anticristo va a ser su Mesías, ya que ellos rechazaron al verdadero Mesías, y también los musulmanes están esperando al Mahdi y van a pensar que el anticristo va a ser su Mesías, que el Mahdi es como el Mesías de los musulmanes, y por eso es que el anticristo va a poder lograr que se firme este tratado entre judíos y árabes, porque ambos van a pensar que es su Mesías. Entonces va a tener tanto a judíos como a musulmanes de su lado. Entonces es por eso que es importante también conocer la historia, conocer la teología. También es bueno conocer en parte la teología musulmana, pero bueno, no son cosas de los que voy a entrar ahora en este video, y tampoco voy a entrar tanto en el personaje del anticristo, sino más bien en las 70 semanas, pero es importante entender que las 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel y que todavía no se han cumplido, sino que se cumplieron 69 semanas, pero todavía falta una semana que está por cumplirse. Y la Biblia acá nos muestra claramente en el versículo 26 y 27 que las 70 semanas no se cumplieron con el martirio de Esteban. Y yo siempre digo cuando toco estos temas, que a veces sé que son controversiales, mi intención no es discutir con nadie ni pelear teológicamente con ningún hermano, sino simplemente enseñar lo que la palabra dice. Ahora, ¿por qué Dios hizo esta pausa profética y hasta cuándo va a durar esta pausa profética y cuándo se van a volver a cumplir esta semana 70? Bueno, es importante entender que cuando Israel rechazó a Cristo como el Mesías, se abrió la puerta de salvación para los gentiles, y ahora Dios trata por medio de la iglesia. Y en la actualidad Dios ya no trata más con el pueblo de Israel momentáneamente. No es que Israel dejó de ser pueblo de Dios, porque Dios tiene plan de restauración para con la nación de Israel, y Dios va a preservar a Israel hasta el final, hasta que Dios cumpla su propósito con su pueblo, con la nación de Israel. Pero es verdad que al tiempo presente Dios trata por medio de la iglesia. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, a lo suyo vino y los suyos, o sea su propio pueblo, el pueblo judío, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que tú que has recibido a Cristo, que yo y que toda persona que ha recibido a Cristo, ya sea judío, ya sea uruguayo, sea argentino, sea estadounidense, sea de la nación que sea, es hecho hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Independientemente de la raza, independientemente de la condición social, independientemente de la nacionalidad, todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal es hecho hijo de Dios. Y por ende, como los suyos le rechazaron, y ahora la iglesia, que somos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, le seguimos, entonces ahora Dios trata por medio de la iglesia, pero el tiempo de la iglesia tiene fecha de caducidad y va a ser en el arrebatamiento. Jesús dijo en Juan 14, versículos del 1 al 3, que Él se iba a preparar lugar para nosotros, pero que Él iba a venir y que cuando Él vendría nos llevaría con Él para que donde Él esté, o sea, en el cielo, en la casa del Padre, ahí también estemos nosotros. O sea, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia para llevársela al cielo, ahí es cuando Dios va a dejar de tratar con la iglesia, porque se la va a llevar y va a volver a tratar otra vez con su pueblo, con la nación de Israel. Tengo un video en el cual hablo acerca del arrebatamiento de la iglesia y profundizo más acerca de este tema, está aquí en mi canal, que se llama ¿Es bíblica la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? O si será verdad eso de que la inventó John Nelson Darby hace apenas 2 siglos. Bueno, tengo ese video aquí en mi canal, te animo a que lo veas, si querés saber más acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero el punto al que quería llegar en este tema es que desde que el pueblo de Dios, Israel, rechazó a Cristo, Dios ahora trata por medio de la iglesia, y así va a ser hasta el arrebatamiento de la iglesia, y por eso es que Dios hizo esta pausa profética
Y cuando sucede el tiempo en el que nadie sabe el día ni la hora que Cristo venga a levantar a su iglesia para llevársela, entonces ahí Dios va a volver a tratar con su pueblo, con el pueblo de Israel. Ahí es cuando Dios va a terminar de cumplir las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Dios va a purificar a su pueblo y su pueblo, la nación de Israel, va a volver a ser restaurada y se van a cumplir por completo la profecía de las 70 semanas de Daniel antes de que Cristo venga a reinar sobre la tierra en su segunda venida. Bueno, espero se haya podido entender. Sé que estos temas son para profundizar muchísimo más, pero bueno, quería dejarte un resumen para que puedas tener un entendimiento respecto a estas profecías, que a veces los temas proféticos son un poco difíciles de entender. Bueno, si mi video te ha sido de bendición, te animo a que le des un like, a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si no estás suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas. Y bueno, por lo demás, te saluda y te bendice tu servidor, Enzo Soria.